¿Cómo están, muchachos? Veremos lo que es el análisis y la construcción de una tabla discreta. Ok, entonces aquí tenemos nuestro formulario con el cual podemos guiarnos para poder obtener nuestra tabla. Ok, entonces ahí vamos a analizar de nuestra base de datos la calificación de una pregunta 11, que es una calificación del 0 al 9 sobre la sala de pesas del gimnasio. Muy bien, copiamos control C, control V y solo valores. Ya de acá vamos a extraer los datos repetidos, control C, control V, y lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestros datos. Nos venimos a la opción de datos, presionamos en esta opción que es quitar duplicados, apretamos la tecla aceptar y listo. Estos son los valores únicos. ¿Ya? Para esto vamos a ordenar nuestros datitos. Vamos a copiar este título y vamos a ponerle filtro. Y lo vamos a ordenar de menor a mayor. Listo. Perfecto. Entonces nuestras variables, que sería calificación, entraría acá. La frecuencia absoluta, ¿cómo se la va a realizar? Presionamos el botón más o igual, escribimos las palabras frecuencia, aquí está, ya se ha seleccionado, listo. Ahora buscamos nuestros datos y nuestros datos lo tenemos acá. Seleccionamos todos nuestros datos, seguimos la sintaxis, presionamos coma, luego seleccionamos los grupos, ¿no? Que es 0, 1, 2 hasta el 9 y presionamos enter. Ahí está. Luego seleccionamos el rango de la frecuencia absoluta hasta donde corresponde, presionamos F2, luego presionamos la tecla Control Shift Enter y se auto llena, ¿no? Las frecuencias. Muy bien, hasta aquí vamos a decorar nuestra tabla, vamos a prepararla y vamos a colocar el total. Aquí vamos a colocar la autosuma. Ahí está. Presionamos igual. Lo vamos a seleccionar hasta acá. Las frecuencias acumuladas no necesitamos la suma. Entonces condicionamos nuestra tablita. Perfecto. Aquí le vamos a poner con negrilla. Y también vamos a necesitar condicionar esta tablita. Ahí me equivoqué. Y esto no va a tener que ordenar. Y acá solamente esto. Listo, y vamos a dejar preparado las autosumas. Presionamos igual, suma. Listo, cerramos paréntesis, presionamos enter y arrastramos la fórmula. Muy bien, ya estamos preparando todo lo que necesitamos. Ahora aquí analizamos estos 40 datos. ¿De dónde ha salido? De contar, ¿no? Entonces ya tenemos que ver nuestra función igual contara, ¿no? Porque cuenta el número de celdas de un rango, ¿no? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Doble clic y nuestro rango a contar son estos datitos de acá. Y son 40 datos. Entonces en frecuencia absoluta veo que también son 40.
Entonces quiere decir que se ha hecho el recuento exitosamente. Seguidamente, primero vamos a completar nuestra tabla. Para la frecuencia absoluta acumulada, copiamos el primer valor de la frecuencia absoluta y para continuar con los siguientes, presionamos el anterior más y le sumamos la frecuencia absoluta correspondiente al cual estamos calculando en la frecuencia absoluta acumulada. Una vez hecho eso, simplemente presionamos sobre esa casilla y jalamos la fórmula hasta aquí. Listo. Entonces 40 es igual a 40, está muy bien. La frecuencia relativa, ¿a qué es igual? A la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos, ¿no? Y el total de datos lo vamos a fijar presionando la tecla F4. Muy bien. Presionamos Enter y estiramos la fórmula. Como pueden observar, suma 1, ¿no? Saben que la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. Aquí está, es igual a 1. Para hacer la fórmula acumulada, de la misma forma, copiamos el primer valor de la frecuencia relativa, sumamos el anterior valor de la frecuencia acumulativa y le sumamos como el siguiente de la frecuencia relativa. Y lo único que tenemos que hacer es estirar nuestra fórmula. Listo. Para la frecuencia porcentual, vamos a dejar en ese formato porcentual. Seleccionamos las casillas, nos venimos a este formato, maqueando, estamos en inicio, número y formato porcentaje. Ahí está. Entonces, ¿a qué es igual? Sé que es igual a la división de la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Presionamos F4 para posicionar. Ahora lo tendría que multiplicar por 100, ¿no? Pero como ya le puse formato porcentaje, no es necesario. Excel automáticamente lo hace. Estiramos la fórmula, aquí está 100%, y para el acumulado lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Copiamos el primer valor y vamos sumando el siguiente valor de la siguiente columna y estiramos la fórmula y aquí está 100%, 100%, 1, 1, 40, 40. Ya tenemos esta parte elaborada de nuestra tabla. Podemos proceder a copiar a nuestro documento. Ok, venimos acá. Ahí está nuestra tablita, aquí está nuestra pregunta. Sería nuestra segunda tabla. Le ponemos frecuencia discreta. Eso aquí sería de la calificación de la sala de pesas, digamos, ¿no? La calificación. Fuente de elaboración propia 2020 y ya está. Ahora vamos a poder pasar a calificar los descriptivos correspondientes, ¿no? Y su gráfico. Muy bien. Ahora, para los descriptivos, ¿qué es lo que tenemos? La media. La media, que es igual a la sumatoria de la variable por su frecuencia dividido entre el total de datos, ¿no? Y en este caso, como estamos trabajando con muestras, vamos a ocupar la fórmula de la muestra, es decir, x bar.
Para la desviación estándar, la varianza, de la misma manera estamos trabajando con muestras y ocupamos las fórmulas que corresponden, que las tenemos acá. Para la media, me dice que es la sumatoria de las frecuencias por la marca o por la variable dividido en total de datos. Entonces aquí es igual a media, me posiciona en la casilla de la media, presionamos más. La sumatoria de acá lo vamos a sacar, por eso hice una tabla aparte. XF, este sería el total de la sumatoria de esos productos, y lo dividimos entre el total de datos, que es N, que sería la frecuencia absoluta, la sumatoria. O también puede haber dividido entre este de acá. No, aquí te tenemos como 0 enseguida, pero no nos preocupamos un momentito y empezamos a hacer los cálculos. X por la frecuencia. Muy bien, presionamos el botón más y multiplicamos la frecuencia absoluta por X, ¿no? O X por la frecuencia absoluta. Nos sale 165 y automáticamente nos saca la media, que es de 4.13. Calculamos el valor de la mediana. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos las medidas de dispersión, medidas de tendencia. Aquí está la mediana. N medios, dice. Ahora, si está en F sub j acumulado, en el acumulado, quiere decir que va a ser igual a ¿qué? Al promedio donde se encuentra con el siguiente. Aquí está, ¿no? Pero si no está en F sub j, entonces directamente se va a subir al mayor. Muy bien, ¿cuánto es nuestro N medios? Aquí tenemos 40. 40 dividido entre 2 es 20. Y 20 yo lo voy a buscar ¿dónde? En mi frecuencia absoluta acumulada. Veo que no hay 20. Como no hay 20, sé que está entre 17 y 21. Elijo el mayor, o sea, elijo el 21. Por tanto, mi variable va a ser 4, la mediana, ¿no? Entonces la mediana es igual a 4. En la moda, sabemos que es la moda la que tiene mayor valor, o la frecuencia de mayor valor, ¿no? En este caso me fijo en estas columnas, en las frecuencias absolutas, y veo los valores mayores. Aquí tengo un 6, aquí tengo otro 6. Entonces tenemos dos modas. Quiere decir que nuestra frecuencia, nuestras tablas, nuestro grupo de datos tienen dos modas. Es una variable, son unos datos bimodales, eso así es como se le denomina, bimodal, que sería igual a 6, ¿no? 6 vamos a colocar, pero sé que es bimodal, ¿no? Vamos a quitar sus decimales, aquí igual, listo, y ya hemos calculado las medidas de tendencia central. Ahora vamos a calcular su varianza y vamos a ver enseguida después los máximos, los mínimos, cuando hagamos cuartiles. En este caso la varianza que es igual, estamos ocupando lo que es muestra, entonces tenemos que ocupar esta fórmula. Dice que es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia por la diferencia de la variable menos su media elevado al cuadrado, dividido entre el conjunto de datos menos 1, el total de datos menos 1. Entonces hacemos eso, colocamos aquí nuestra varianza, apretamos el signo ya sea igual o más. En este caso, en esta tablita, este es lo que cumple, ¿no? Fx menos la media elevado al cuadrado. Esto lo tengo que dividir entre n menos 1 y vamos a ocupar el valor de acá y lo resto 1, pero esta diferencia lo voy a colocar entre paréntesis. Mucho ojo con eso. Presionamos igual y vemos enseguida lo que va a ocurrir. Desarrollamos la fórmula más f, aquí está f, le multiplicamos por, abrimos paréntesis, x, la variable, menos la media.
Ya tengo calculado la media, está por acá. Cierro paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado. Estamos siguiendo la sintaxis de la fórmula. Entonces lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? En mi caso está en el teclado inglés Shift y el número 6 del teclado de arriba, del número de teclados de arriba, ¿no? Presionamos Enter. Ahí está. Sale una, dos. Ah, ya, enseguida, un momento, por favor. Tenía que referenciar nuestra media, es decir, tenía que colocar F4, referencia absoluta, y recién estirar. Ahí está, ¿no? Eso es lo importante de poner en valor absoluto, es decir, fijar un valor. Y aquí tenemos nuestra varianza, que es igual a 8.26. no podemos centrar estos valorcitos, al igual que estos de acá. Ya está. Ahí con 4 decimales. Listo, ¿no? Entonces nuestra varianza es de igual a 8,2660, ¿no? Y la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿no? Por eso dice aquí raíz de la varianza, la raíz cuadrada. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre la media. Me fijo acá. Desviación estándar dividido entre la media. Y nos sale igual a este valor. Ahora calculemos el máximo y el mínimo. Presionamos el botón igual o más. Seleccionamos el comando max, la función max, porque devuelve el máximo de los datos. Aquí tenemos a nuestros datos. Seleccionamos todos nuestros datos con control shift desplazamiento hacia abajo. Cesamos paréntesis y presionamos el botón de más. Y nos sale que es el máximo 9. Veamos el mínimo. El mínimo, presionamos nuevamente el botón de más. Y presionamos la palabra min, que devuelve el mínimo de la lista de valores. Seleccionamos la lista de valores, cerramos paréntesis, presionamos enter y el mínimo es 0. Muy bien. Ahora, antes de calcular la asimetría y la kurtosis, vamos a calcular los cuartiles, ¿okay? Para los cuartiles tenemos acá esta forma: kn sobre 4, ¿no? Entonces aquí nos podemos hacer mayorita. Colocamos K, ya tenemos N y lo tendríamos que dividir entre 4, ¿no? Aquí vamos a colocar la posición, digamos, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no? Y aquí van a ser las posiciones. Aquí vamos a colocar cuartil 1. Muy bien. Acá. Aquí va a ser igual a la posición del cuartil 1, kn sobre 4, k por n dividido entre ¿cuánto? Entre 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué valores fijo acá? Tengo que fijar este valor con F4 y este otro valor con F4. Listo. Ahora presionamos desplazamiento hacia abajo, porque cuando esté en 3, va a ser igual a esto, ¿no? Bueno, aquí me he equivocado, no era necesario hacer eso. Mejor acá vamos a colocar este valor. Ok, copiamos todo eso, lo que estaba ahí, y
aquí vamos a colocar manualmente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si K es igual a 1? ¿Cuánto vale aquí la posición del cuartil 1? 10. Si K va a ser 2, es el segundo cuartil, vale 20, ¿no? Y sabemos que es igual a la mediana. Y el tercer cuartil, cuando K sea igual a 3, vale 30. ¿Qué está multiplicando este valor, no? Si es 1, es n sobre 4. 40 sobre 4 es 10. Si es 3, digamos, va a ser 3 por 40 son 120. Entre 4 es 30. Ahí está, ahí tenemos las posiciones. Con estas posiciones nos fijamos en nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Primero el cuartil 1. Dice que está en la posición 10. Me fijo acá. 9 y 14. Entonces, como no está en la frecuencia, ocupamos el mayor, el que sigue. Entonces 9, 10, el que sigue sería 14. Y nuestro primer cuartil va a ser el número 2. Siguiente, la frecuencia absoluta, pero ahora del cuartil 2. Pero como es igual a 20, sé que es igual a la mediana. Y nuestra mediana vale, perdón, arriba era 2. Y nuestra mediana es igual a 4. Ahora el cuartil número 3. El cuartil número 3, de la misma forma me fijo acá y me dice que es igual a 30 aquí. Entonces, como veo que aquí sí hay, es igual a 30, y aquí me dice nuestra teoría, ¿dónde estás? Cuartiles, aquí está. Si está, como en este caso está, entonces ese es el promedio donde se encuentra con el siguiente. Muy bien, me fijo. Más apretamos, colocamos, ingresamos ya el paréntesis, me dice que es el promedio donde está con el que sigue, es decir, 6 más el que sigue, ¿cuál sería? 7. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre 2. Y nuestro tercer cuartil es este valor. El rango intercuartílico simplemente es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. El límite inferior es con la regla que sabemos, ¿no? El rango intercuartílico, el primer cuartil menos 1.5 veces el rango intercuartílico. Y el límite superior va a ser igual a ¿qué? Al cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartílico. Listo. Ya tenemos lo que necesitamos. Entonces nos vamos a nuestro documento y copiamos nuestros valores. La media es 4.13. Ya expliqué es calificación, ¿no? La moda es la mediana, la moda es 6, ¿no? Entonces vamos a colocar entre paréntesis bimodal. La mediana es 4. La desviación típica es 2.8751. El coeficiente de variación nos ha salido 0,6970. Hay variación en los datos, ¿no? Es más del 50%. Ahora, ¿qué nos falta? La asimetría y la kurtosis. ¿Cómo calculamos la asimetría y la kurtosis? Nuestras medidas de forma. Aquí están nuestras medidas de forma. La asimetría va a ser igual a ¿qué? A M3 entre el momento 3 entre la desviación estándar al cubo, y el momento 3 se calcula con esta fórmula, que es la variable menos la media al cubo por la frecuencia dividido entre el número de datos.
Aprovechemos ya que estamos aquí. La kurtosis va a ser igual a que al momento 4 dividido entre la desviación estándar a la cuarta menos 3. Y el momento 4 está definido por la sumatoria de la variable menos la media elevado a la cuarta potencia por la frecuencia. Y lo dividimos entre n. Muy bien, aquí tenemos nuestros datitos para calcular los coeficientes de asimetría. Y acá el momento 3 y el momento 4, ¿no? Entonces el momento 3, aquí es igual al momento 3, nos dice que es igual a la sumatoria de todo esto dividido entre el dato, entre los datos, el número de datos. Y el momento 4 es igual a que a la sumatoria de esta otra columna dividido entre el total de datos, y el total de datos lo tenemos acá. Antes me fijo acá simplemente por sintaxis, esto es igual a la cuarta potencia. Entonces veo que la fórmula es similar en esto, miren, elevado al cuadrado, elevado al cubo y elevado a la cuarta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente seleccionamos esta primera parte, seleccionamos todos sus datos, le presionamos control C, doble clic, control V, pero ya no lo elevamos al cuadrado sino al cubo. Y en el siguiente presionamos nuevamente control V chica porque está guardada todavía la fórmula, borramos y presionamos 4 porque es a la cuarta potencia. Ahora podemos seleccionar ambos y estirar la forma y ya tenemos todo, ¿no? Este está el cubo y este está la cuarta, ¿bien? ¿No? Entonces fijémonos, miren, presiono acá, aquí está, ¿ven? Y si presiono esta acá, aquí está, no están seleccionando los datos correctos. Una vez obtenido esto, tenemos aquí nuestros momentos y aquí las fórmulas de acuerdo a nuestro formulario, ¿no? Aquí ya tenemos que está elevado al cubo y en el siguiente está elevado a la cuarta y el estado 3 unidades. Entonces nos falta copiar esos datitos. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente copiar, ¿no? G1, la simetría, ¿cuánto nos ha salido? 0.07998. Punto y coma. Nos ha salido asimetría positiva. Asimetría positiva. Entonces tiene sesgo, es lo que quiere decir. Y en el siguiente nos sale negativo, menos 1.2383. Punto y coma, y es platicúrtica. No están lejos de del centro los datos. Listo. Ahora vamos a hacer su gráfica. Aquí hemos calculado varios parámetros estadísticos y hay que ir obviamente interpretando, ¿no? Aquí abajo colocan su interpretación de la tabla y de los datos estadísticos que se ha sacado. Por ejemplo, vemos que la moda se repite 2 veces, entonces es una distribución bimodal, ¿no? Que cuenta con 2 modas, es lo que quiere decir. Y para sacar su gráfico lo vamos a representar, a ver en qué le podemos representar, insertar, puede ser en barras, en sectores, en barras lo haremos, ¿no? Aquí seleccionamos esta barrita y vamos colocando lo que nos compete. Seleccionamos la imagen donde va a salir el gráfico, en diseño, seleccionar datos, agregar, y la serie de valores que vamos a colocar va a ser la frecuencia absoluta.
presionamos aceptar. El eje o el horizontal va a estar conforme con nuestras variables. Muy bien, presionamos aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de barras. ¿Qué procede a hacer? Simplemente a adornar nuestra gráfica, ¿no? Aquí sabemos que se trata de las frecuencias. El título, vamos a poner la frase que aquí, no, borramos el título. Y aquí el eje de las X, bueno, es las calificaciones. Calificación de la sala de pesas, ¿no? Aquí tenemos nuestra calificación de la sala de pesas. Presionamos control C al gráfico y nos vamos acá. Obviamente no es el gráfico 1, ahí tampoco ya es histograma de frecuencia, sino que es un diagrama de barras, o un gráfico de barras cualquiera, ¿no? Gráfico de barras de la, acá copiamos todo esto de acá directamente, de la calificación, y el gráfico corresponde, que sería el número 2. Listo, sabemos que es elaboración propia de nosotros, nuestra creación. Control C y control V. Ahí está, presionamos selección, imagen. Listo. Y aquí empezamos a interpretar, ¿no? Gráficamente se puede ver que contamos con una distribución de datos bimodal, ¿no? Que tiene como que están con la frecuencia absoluta igual a 6. Es cuando el servicio lo han calificado como 0 y lo han calificado como 5, ¿no? Entonces, aquí vamos describiendo lo que nos están pidiendo, ¿no? La distribución de datos para este conjunto es bimodal, que sí que tiene dos modas de valor igual a 6. ¿Y cuánto representaría en mis datos eso? Me fijo mi tabla, ¿no? Aquí está 6, 6 y representan al 15% cada uno, ¿no? Y así es como pueden ir colocando para las variables discretas.